y gracias por acompañarnos hoy día en el que es el cuarto encuentro de Frontal Trust y el Diario Financiero. Es el cuarto encuentro, como les decía, y hoy día tenemos un tema sumamente importante que tratar. Mi nombre es Marily Luders y yo voy a ser la moderadora esta mañana. Hoy día nuestro tema es hablar sobre el financiamiento y acceso a la vivienda. Solamente para darles un contexto de la importancia de este tema, las últimas cifras disponibles indican que en Chile hay 15.000 personas que viven en la calle, 81.000 familias en campamentos y 425.000 personas de allegados. Les pido que estas cifras, que son de la Cámara Chilena de la Construcción, nos guíen hoy día en la calidad de la discusión por la importancia que tiene a nivel país y también para todos nosotros. Vamos a tener hoy día un formato bien interesante. Vamos a partir con Andrés Echeverría. Andrés Echeverría, ustedes ya lo conocen, normalmente es nuestro anfitrión y hoy día es el dueño de casa. Tiene una larga trayectoria en el mundo financiero, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en la Universidad de California. Sin embargo, hoy día está acá no solamente por sus credenciales académicas, sino porque es el fundador de Frontal Trust, que ya lleva 6 años como firma especialista en activos alternativos. Nuestro segundo panelista también se podría considerar de la casa porque ha estado presente en varios de estos encuentros que ha organizado Frontal en el pasado. Es un hombre, quizás la persona que más sabe hoy día de estudios de la construcción y de la vivienda. Les quiero presentar a Javier Hurtado. Bienvenido Javier y bienvenido Andrés, por favor, acompáñenme en pantalla. Muchas gracias, Marily. Ahí está Gracias, Javier, ahí Marely. está ¿Cómo Andrés. estás? Les quiero a todos recordar, los que nos están escuchando, que en estos encuentros una de las cosas más valiosas ha sido el poder tener preguntas desde el público que las vamos a ir consolidando y sumando en la segunda parte del encuentro. Les pido que del icono Q&A, preguntas y respuestas, que está abajo en su pantalla, ustedes hagan las preguntas a medida que vayan hablando los panelistas. También está la alternativa para aquellos que nos siguen a través del Diario Financiero en el streaming, que las hagan en redes sociales con el hashtag FrontalDF. Esas preguntas también me llegarán a mí y yo espero en la segunda parte poder hacerlas. Les quiero contar también a aquellos que no se suman tarde o que quieren compartir esto con alguien después, que esto va a estar grabado tanto en el sitio de Frontal como en el DF posteriormente para que ustedes puedan compartirlo. Parte interesante de los seminarios anteriores ha sido que estos videos han sido repetidos y compartidos durante el tiempo. Así que vamos a partir hoy día con Andrés, con una exposición, y luego Javier, y luego entramos a un tercer módulo donde vamos a estar haciendo las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Marily. Andrés, doy el pase. Gracias. Más que exposición, la estrella hoy día es Javier y quiero hacerle una breve introducción y tocar ciertos puntos desde la perspectiva más práctica. El gran conocedor y manejador de información del sector construcción inmobiliario es Javier. Hace pocas semanas tú eres testigo cuando desarrollamos la idea de tocar estos temas de vivienda y su déficit. No pensamos que en estos días el tema iba a estar tan noticioso con el proyecto de ley de la semana pasada que afecta el crédito especial para las empresas constructoras, alza de IVA, y también por el alza de las tasas de interés de largo plazo, los créditos hipotecarios, que también está pasando a ser un tema bastante noticioso. Entonces, bien oportuno la semana que llegamos, pero desgraciadamente por malas noticias. Me voy a referir brevemente, antes de darle la palabra a Javier, a 3 temas, como para ponerlo en perspectiva. Quiero mostrar cierta información de mercado, de qué está pasando con la industria inmobiliaria, alguna información no pública. Luego me quiero referir al crédito especial para empresas constructoras, el alza de IVA, como comenté recién. Y finalmente intentaré esbozar líneas generales de qué está pasando con el mercado de arriendos y multifamily, que es una industria bien relevante y a nuestra audiencia le importa. Espero que no me falle la tecnología. Tengo aquí algún apoyo gráfico. Miren, en general, comienzo comentándoles y mostrándoles cifras de viviendas en la región metropolitana, utilizando como fuente a TokTok. En la perspectiva de una década, como aparece en pantalla, cada barra representa enero-julio de cada año, y el 2021 se puede ver con 82,6 millones de UF, que es el año con mayores ventas en la última década, pero no así en unidades, que es lo que representa la barra. En una mirada más corta, aquí vemos básicamente los últimos 2 años y medio.
se observa el fuerte efecto en ventas del periodo de estallido social y luego las cuarentenas por el COVID, que es toda la baja que hay en la mitad del gráfico, y luego hay una recuperación en ventas, en parte explicado por los retiros de las AFP, y vemos que las cifras mensuales se normalizan, pero ojo, no se recupera intertemporalmente las ventas que no se realizaron anteriormente, como ocurrió, por ejemplo, en otros momentos que lo vamos a ver más adelante, el año 2015 con el efecto IVA. Me muevo ahora rápidamente, aquí entré en la mira, estos son ventas mensuales, pero están puestas distintas líneas que representan cada año, y simplemente aquí quiero mostrar el que se sale completamente del patrón, que es la línea amarilla del año 2015, y que fue el efecto IVA del proyecto de reforma tributaria del gobierno Bachelet II. Como les contaba antes, este año se están vendiendo más UFs que nunca, pero mirado en unidades, esto no es así. Y eso se ve, digamos, en la línea punteada, que es lo que va del año, que todavía no supera en unidades, repito, lo del 2019. Y, y acá se puede interpretar que el aumento que vemos en venta en el último mes son superiores a septiembre de 2019, justo antes del estallido, pero en lo agregado, lo no vendido, como dije antes, pero lo quiero recalcar, lo no vendido en los meses malos no se ha recuperado intertemporalmente. Los desistimientos nos dan una buena señal de mercado sano. Están en mercados en niveles normales, digamos, versus los periodos de incertidumbre como fue fines del 19 y el primer semestre del 2020. Estas cifras de ventas de departamentos en la región metropolitana, solo esto es el ranking, las aprovecho para tratar el tema del crédito especial para empresas constructoras en proyecto de ley actualmente. El gran mito y creencia errónea de amplios sectores políticos, pero especialmente en la izquierda, es creer que este tratamiento tributario especial es un beneficio para las empresas constructoras. Bien claro, nada más ajeno a la realidad y nada más falso. Y lo explico. El sector inmobiliario es un buen ejemplo de mercados con competencia, llamaría o diría casi perfecta. Tienen múltiples oferentes y demandantes, es hiperatomizado, nadie domina y no hay barreras de entrada. El producto, vivienda, es un bien no transable, por lo tanto no es un tomador de precio, del precio internacional. Y todos los insumos provienen de mercados muy competitivos, ojo, salvo el suelo. Por lo tanto, la realidad y la ciencia económica muestran que todo efecto en costos es traspasado a precios al consumidor. Lo triste de la situación actual en que nos pone el proyecto de ley es que esto va a afectar a toda vivienda cuyo valor de venta final sea aproximadamente unas 3.800 UF, porque afecta a costos de construcción, eso es el contrato de construcción, de hasta 2.000 UF. 3.800 UF son más o menos 110 millones de pesos. Y estos son valores a los que puede acceder un ingreso familiar total de más o menos 1,5 millones de pesos al mes. Me parece una muy mala idea, como decía, algo majadero, cambiar este subsidio permanente a la oferta por una serie de procesos administrativos y burocráticos para entregar subsidios a la demanda, que quienes leyeron el Mercurio el sábado, y hay un bonito reportaje a una mujer llamada Cintia, que nos revela cómo el programa de subsidios a la demanda fácilmente queda desfasado y pierde efectividad por la burocracia y tardía respuesta del aparato estatal. El esfuerzo de cualquier gobierno de turno debería estar, y de cualquier color político, debería estar centrado en aumentar la oferta, disminuir los precios, y esto va en la dirección totalmente contraria. Los aumentos sostenidos de precios que hemos observado en esta década van a tener efectos significativos en menor bienestar, porque la capacidad de acceso a la vivienda solo se aleja y se complica para el ciudadano común. Todo se debe a aumentos de costos. El gráfico que les estoy mostrando muestra que los beneficiados son los dueños del suelo, y no son las inmobiliarias. Ojo, las inmobiliarias en general, también las empresas constructoras, son empresas livianas en capital,
en que toda inversión en terrenos, en la práctica, lleva acompañada la necesidad de construcción y desarrollo inmediato. Las plusvalías se las ganan otros. Las municipalidades, a través de sus planos reguladores comunales, tienen gran responsabilidad en esto, porque las mayores restricciones a la constructibilidad implican que se pueden vender menos metros cuadrados de vivienda por cada metro cuadrado de suelo disponible. Hay una tensión permanente, y esta es una historia larga, entre los vecinos que no quieren la llegada de nuevos habitantes a la comuna y así acaparar el acceso a los bienes públicos. Miren, quiero ponerles un ejemplo de un bonito proyecto nuestro con Inmobiliaria Fundamenta, y que esta es una buena demostración de cómo se puede efectuar un proyecto en altura y con densidad y contribuir a la ciudad con una menor densidad habitacional que el promedio de la comuna, entregar más áreas verdes per cápita y realizar importantes mitigaciones urbanas. Son 1.752 departamentos, más de 7.000 metros de placa comercial y 7.500 metros cuadrados de oficina, 2.200 estacionamientos además. ¿Y qué es lo malo de todo esto? De partida, esto está ubicado en Irarrázaval, la esquina Américo Vespucio, y cuando estoy hablando de provisión de bienes públicos, en la esquina de 2 líneas de metro, el paso, digamos, de una importante autopista urbana en construcción, o sea, mayor cercanía a bienes públicos que facilitan el transporte. Son pocos los casos así en Santiago. ¿Qué es el lado malo? Y cuando quiero hacer énfasis en lo práctico de esto. Este es un proyecto que en la práctica ha tenido, aquí calculamos, al menos 27 meses, un poquito más de 2 años de atrasos, 12 meses al menos, producto que este proyecto realizó voluntariamente, y en eso es bastante icónico e hito, un proceso de participación ciudadana voluntaria, eh, al menos 9 meses por parada de COVID, por suspensión de obras, improductividades, y este quizás el lunar más negro. 6 meses al menos, la cifra es un poco mayor, porque se pudo hacer ciertos trabajos entre medio por paralización del Consejo de Monumentos Nacionales. Este es un buen caso de que este es un proyecto que gastó más de 16.000 UF, estoy hablando de 500 millones de pesos, en una serie de trabajos y excavaciones. Para qué decirles que el resultado fue cero, no se encontró absolutamente nada. Y, y este, a mi juicio, es un ejemplo de algo originalmente bien intencionado, como es tener cuidado con cualquier situación arqueológica, pero que en el uso de la herramienta está generando una improductividad, exceso de costo y pérdida de tiempo, y por lo tanto encarecimiento de los proyectos que ya, digamos, el río se salió del cauce. Por último, quiero mostrarles algunas cifras del mercado de arriendos para poner en contexto esta situación y exponer también sobre el multifamily, que es un concepto inexistente en Chile hasta hace pocos años. Para los no familiarizados, multifamily corresponde a un edificio dedicado en su totalidad a arriendo y cuya propiedad está en una sola mano. En los países desarrollados esto lleva muchas décadas de funcionamiento, y en Chile esto es nuevo. El número de hogares crece bastante más que la población. Aquí vemos en esta gráfica en un poquito más de 12 años, de 4,3 millones a 5,7 millones de hogares. Al crecer más que la población, esto implica que todo el crecimiento de hogares tienden a ser de una o dos personas. Importante decirlo, los planos reguladores comunales no conversan con esta realidad demográfica, piden unidades más grandes, con un supuesto antiguo de que en Chile viven en promedio más de 4 personas por vivienda. Hay una tendencia constante a aumentar la proporción de arrendatarios, como se ve en el gráfico a la derecha, por sobre usuarios propietarios. Y aquí vemos en una perspectiva un poquito más larga, 3 décadas, que el mercado se duplica desde los años 90, de ventas de 15 a 20 mil unidades por año, a niveles de 50 a 60 mil en la actividad. Y en stock de viviendas en arriendo, el gráfico de la derecha, esto básicamente se triplica en los últimos 30 años. El porcentaje de arrendatarios en Chile es bajo
desde la perspectiva OCDE y alto desde la perspectiva latinoamericana. Aquí no hay juicios de valor, esto no es necesariamente bueno o malo, pero sí, y con esto le doy la palabra a Javier, quiero básicamente concluir o afirmar sobre este concepto del multifamily. Como les decía, que hasta más o menos el 2012 era algo inexistente. Hoy día hay más o menos 18.000 viviendas en esta situación, y por proyectos conocidos, unidades en construcción, etcétera, esto va a llegar a 45, 50.000 en solo 4 años más. Por lo tanto, esto es algo que llegó para quedarse y consolidarse. Me quedo acá, te doy la palabra, Javier, y los dejo algunos otros temas que pretendía conversar para la conversación con Marily después que termine Javier. Bueno, ¿cómo están todos? Un placer estar con ustedes nuevamente. La idea mía, muy buena tu presentación, Andrés. La verdad que hay hartos números que voy a repetir algunos, pero muy completos. ¿Ya? Voy a partir con compartir pantalla, que eso a veces cuesta un poquito. Bueno, yo quiero tocar un poquito lo que pasa en vivienda en Chile, y una mirada al mercado inmobiliario en general, principalmente región metropolitana, puntualmente, ¿ya? Y algunos drivers hoy día que están afectando básicamente el acceso a vivienda. Y quiero entrar un poco más en detalle en el tema de acceso, quizás para poder hacer un zoom de quiénes son y cómo son las personas que tienen déficit de vivienda, un poquito más un zoom en ese sentido, ¿ya? En primer lugar, tú diste algunas cifras, pero claramente en temas muy generales, uno de los temas importantes en Chile es que la población en los últimos 50 años ha crecido, casi se ha duplicado, ¿ya? Pero adicionalmente a eso, se ha ido concentrando, el 90% de los hogares se van concentrando en centros urbanos, o sea, realmente el país se ha urbanizado notablemente. Y dado los temas demográficos que tú mencionabas, Andrés, el crecimiento de las unidades de vivienda demandadas en ese mismo periodo creció 249%, o sea, claramente hay más viviendas, más personas, un poco más, hay más concentrados, y la familia más atomizada, en el sentido que hace que se requieran mucho más unidades de vivienda ya en el tiempo. O sea, realmente la tendencia es bastante alta. ¿Y qué ha pasado? También mostraste este gráfico, ya. Otra realidad que hemos visto es que a partir de este momento, 2013 en adelante, 2012, los crecimientos de precios en la vivienda en general se han ido acelerando mucho más que los ingresos de las personas, lo que hace que la vivienda en términos relativos se encarezca notablemente respecto al ingreso de las personas. Este es un dato que lo calculamos como cámara en algún momento, digamos, lo hizo CLAPE, lo hizo el Banco Central, y todos hemos llegado a la misma curva. Puse varias curvas acá para ver los distintos autores, pero básicamente en la misma conclusión, digamos, a partir de un periodo 2013, por ahí, empieza a alejarse esta curva, digamos, de crecimiento de remuneraciones, salarios, digamos, versus el crecimiento del precio de la vivienda, ¿ya? Ahora, también tenemos este gráfico. ¿Cómo se explica el crecimiento del precio de la vivienda? El aumento del precio de la vivienda se explica principalmente hoy día por el aumento del precio del suelo. Este dato del 49% de incidencia, según el Banco Central incluso puede ser más del 50%, o sea, claramente acá estamos entre el 40 y el 60% de incidencia en el alza del costo del precio de la vivienda, está relacionada con el precio del suelo. Y ahí está el tema fundamental. El resto, normativas, costo de edificación, efectos IVA, son importantes, digamos, pero claramente el mayor problema, ¿ya?, sigue siendo el tema del suelo. De hecho, acá hay una correlación última, digamos. Si uno mira que en los últimos 10 años, 25 comunas de la región metropolitana han experimentado 50 postergaciones o congelamiento de permisos en general, o globales del superregulador, ¿ya? Vemos que se han ido, hay varias hectáreas de terreno que se han ido perdiendo puntualmente por el producto de la constructibilidad, el equivalente, y esa pérdida de superficie, digamos, de alguna forma, está muy correlacionada con el precio del suelo. O sea, claramente hay una relación bastante directa, estadística, entre menos superficie, más normativa, más dificultad de construir, y el precio del suelo. El suelo es un recurso súper escaso, suelo construible, suelo deseable y construible. Yo insisto esas dos cosas, porque puede haber suelo que está más alejado de los centros, mucho más alejado, que no es tan deseable. Entonces puede que ahí haya precios razonables. Pero básicamente el suelo deseable y construible, que son los suelos céntricos, pericéntricos, más urbanos reales, tienden a subir
los precios notablemente producto de lo que estaba explicando. Y como decía, también hay otras razones. Han habido un montón de leyes, normas y otras cosas en el tiempo que han ido afectando también el precio de la vivienda, y eso como también tenía una influencia en el margen también en las subidas de precio de vivienda. O sea, esa es una realidad. El precio de la vivienda se ha ido subiendo muy fuerte relativo al ingreso de las personas, ya, por principalmente temas de suelo. ¿Ya? Ahora, esto nos ha llevado a una situación bien compleja. Porque si uno mira la relación que es bastante común internacionalmente, que se llama el PIR, que es el Price Income Ratio, que es la relación de precio e ingreso de las personas, creo que esto, el precio promedio dividido por los ingresos promedios. O sea, en el fondo, ¿cuántos ingresos promedio anuales requiere una familia para comprar una vivienda promedio? Eso es un poco la explicación del indicador. Este indicador, si uno lo mira, ha ido evolucionando desde el 2011 en adelante muy fuertemente a valores sobre 7, ¿ya? Que indican que las familias requieren 7 años, 100% de sus ingresos para comprarse una vivienda promedio. O sea, en el fondo, eso es una cosa bastante loca, es súper caro en ese sentido. ¿Ya? Y si uno compara esto con otros países, miren ustedes la realidad. O sea, Chile, 7,6, Nueva Zelanda, que es un país que todos sabemos que no es barato, 6,5, Australia 5,7, ¿ya? Reino Unido 4,8, ¿ya? Estados Unidos 3,5. O sea, miren, Estados Unidos requiere, una familia promedio, requiere 3,5 años de ingreso para comprarse una vivienda promedio. En el caso de Chile, esto es en 7,6. O sea, claramente es un país muy caro relativo al ingreso, y que esto ha ido empeorándose en el tiempo, y la razón principal, como le dije, una de las razones principales es el tema del suelo. Y esto ha llevado a otro número que tú dijiste puntualmente, que si bien en algún momento en Chile fue un país de propietarios, voy a llamarlo así, y nos hablábamos mucho de que Chile, la gente quería y respetaba, la propiedad era un país eminentemente propietario de vivienda, y este índice de propietarios bajó del 71% más o menos en la década de los 2000 a hoy día un 60, o sea, ha bajado 10 puntos en el total, ¿ya? Y aumentando principalmente ahí el tema de, básicamente, arriendo. O sea, eso, como dijo Andrés, no es un problema de ese valor. O sea, el mundo pasa mucho en ciudades desarrolladas que el arriendo empieza a ser muy importante. Y hay varias razones financieras, de movilidad. ¿Ya? Hay que entender que la movilidad de las personas en estos tiempos es mucho más alta. Las personas viven mucho más viviendas en su vida de lo que probablemente nuestros padres vivieron en su vida. O sea, se movilizan más, y en ese sentido, alternativas de arriendo, otras alternativas pasan a ser muy atractivas cuando la movilidad es importante. Por eso la verdad que no hay un juicio de valor, digamos, de que aumenten mucho los arriendos o baje un poco la propiedad de los propietarios de vivienda. Déjenme seguir porque me quedé pegado acá. Ya. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado este mercado? Es importante entenderlo, porque la discusión de aumentos de precios, la discusión de déficit, hay que entenderla un poco en general, en términos más globales de evolución del mercado. Y si uno mira, por ejemplo, algunas cifras. A ver, la parte de abajo del gráfico muestra el crecimiento de las ventas de vivienda en la región metropolitana en los últimos años. Ciertamente vimos una crisis del 2020 importante, digamos, primero con la crisis del estallido social, después con el COVID, ¿ya? Pero esto se fue recuperando razonablemente hasta el día. Hasta el día, si bien no se han recuperado los niveles que teníamos en el 2019 todavía, exactamente, sí había una recuperación importante. O sea, realmente ha sido bastante más rápida la recuperación hasta casi niveles de los años anteriores. Esto existió porque hay demanda contenida, de hecho, cuando explotó, se acabó la crisis, o se levantaron restricciones producto de la crisis de la pandemia, muy rápidamente aumentó la demanda nuevamente de vivienda y se ha ido estabilizando, pero está en números ya más cercanos a años más normales, digamos. ¿Ya? Eso es muy rápido. Pero lo importante es el gráfico de arriba. Si mira, este aumento de precios, ¿en qué ha afectado? No nos vayamos solo con el precio global. Si uno ve la distribución, ¿ya? De cómo es la distribución por precio de las viviendas que se venden en el mercado, voy a llamar mercado más mercado real. O sea, acá no agrego las viviendas subsidiadas, ¿ya? No están agregadas acá. Uno lo que ve acá primeramente es que las viviendas bajo 2.000 o bajo 3.000 UF, ¿ya? Digamos hasta la línea verde, bajo 2.000 UF, que fueron muy importantes en la década del 2010, que eran básicamente 60% en el 2010. La importancia de esa vivienda más barata, por llamarlo así, ha ido bajando en el tiempo, y hoy día básicamente eso es muy poco.
Y las viviendas se han ido concentrando en general en viviendas en UF más altas, más caras, ¿ya? Desplazando, digamos, a muchas personas que hoy día, obviamente, tienen posibilidad de acceder a viviendas más baratas, pero la oferta y la realidad de ventas que se ha ido desplazando el mercado son viviendas más caras, ¿ya? Y una razón fundamental a esto es lo que también decía Andrés. Cuando el terreno empieza a ser más caro, uno justificar construcción en ese terreno tiene que justificar valores más altos. Entonces muchas veces no puede justificar viviendas muy baratas en ese terreno, porque tendría que tener una tremenda densidad para poder justificar un proyecto, digamos, con viviendas muy baratas en un terreno que es eminentemente caro. Y mientras más sube el precio, o sea, y más suben las restricciones a construir, la única posibilidad que me queda es construir unidades más caras para el mercado. Y eso es lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y la oferta va de acorde justamente con eso. Mira el gráfico de oferta, que todo lo que la oferta inmobiliaria también ve lo mismo. O sea, la oferta de viviendas baratas ha ido bajando muy fuertemente y se ha ido concentrando en una oferta de viviendas sobre 3.000 UF en general en el mercado, ¿ya? Dejando fuera a mucha gente que no puede acceder a ese mercado, ¿ya? Por un lado, eso pasa. Segundo, otra cosa que pasa, ¿ya? Es que adicionalmente a que se concentren en viviendas más caras, por decirlo así, la superficie de la vivienda de alguna forma ha tendido a aumentar las viviendas más chicas. Son los departamentos, sobre todo departamentos tramos bajo 50 metros, han tendido a aumentar en el tiempo. Miren el tramo 30-40, han tendido a aumentar esos tramos de tamaño de vivienda, tanto en la demanda como en la oferta, digamos. O sea, sube el precio de la unidad completa en promedio, porque se reestratifica, baja el tamaño, con lo cual claramente el precio metro cuadrado va mucho más alto, crece mucho más rápido, ¿ya? Y por otro lado también, otra realidad que uno ve es que empiezan a venderse, si antes se vendían muchas unidades que estaban prácticamente terminadas en el mercado, empieza a crecer muy fuertemente todo lo que es la venta básicamente en blanco, que llamamos nosotros, digamos que la línea más roja de arriba, que son sin ejecución, empieza a haber un mercado mucho más fuerte de viviendas en blanco o viviendas en verde, digamos, que que están hoy día siendo muy importantes en el mercado, ¿ya? Y eso también es una realidad que ha ido cambiando. Hoy día el negocio es diferente. O sea, hoy día, como digo, se vende mucho. Cuando tienes el permiso de construcción, se empieza a vender, ¿ya? Y muchas veces se vende casi todas las unidades antes de haber construido finalmente el producto final, antes de haber terminado la construcción, ¿ya? Y eso pasa cada vez más, la venta en blanco aumenta violentamente, ¿ya? También creo que es un tema bastante razonable. Y en cuanto a los precios, si ustedes miran acá un periodo más o menos largo, se dan cuenta que en general los precios han tenido crecimiento positivo, salvo quizás un pequeño periodo acá, el 2016, que puntualmente pudo haber caído el precio, y puntualmente en medio de la pandemia, puntualmente que los precios quedaron en torno a cero el crecimiento de los precios, ¿ya? Pero si uno mira la tendencia, esta curva en general, los precios tienden a crecer y siguen creciendo. De hecho, en los últimos datos de julio, ya el precio anual, el crecimiento de precios de los departamentos fue un 9,9 y un 14,4 en las casas. O sea, ciertamente crecimiento bastante importante en términos anualizados en el precio de la vivienda. Y esta es una realidad que no vemos una solución de corto plazo, ¿ya? Porque no vemos las políticas públicas tendientes a reducir el problema de oferta finalmente, que es lo que estamos viviendo, que sería la única forma, de alguna forma, de abordar el tema de este crecimiento constante, básicamente, en los precios de la vivienda en general, ¿ya? Ahora, esto por la vivienda de mercado, pero ¿qué ha pasado con los subsidios? Porque cuando ahora también hay un mercado importante de viviendas bajo 2.400 UF, digamos, en general, que ahí están la mayor demanda, porque ahí están las mayores, desde el punto de vista de distribución de ingresos en Chile, claramente la mayor concentración de gente está en esos rangos de ingresos más o menos medio bajos y bajos, digamos, que son gente que también requiere vivir. Pero si uno mira qué ha pasado con los subsidios, y acá viene la línea amarilla, que es la línea blanca, que es la suma de unidades entregadas de vivienda anualmente. Miren ustedes que en el año 2010, 2011, llegamos a un pic más o menos de que se entregaban del orden de 90.000 soluciones de vivienda al año, ¿ya? Creciendo desde antes de la historia hasta el año 2010 aproximadamente. Pero de ahí en adelante, fíjense ustedes cómo ha caído esta curva. Y ya estos últimos años estamos entregando 60.000 soluciones. O sea, en vez de entregar 90.000, estamos entregando 60.000.
¿ya? Y claramente todos vimos que la población crece, las familias crecen, las demandas crecen, pero también desde el punto de vista público, las soluciones de vivienda han ido disminuyendo en el tiempo. Lo que ha crecido en la línea amarilla de este gráfico, que tiene que ver con las soluciones de reparación de vivienda, que claro que se ha ido subiendo puntualmente, pero las unidades entregadas han ido bajando y eso es un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Finalmente, con todo esto, lo que hemos visto en la realidad, con aumentos de precios, menos subsidios en general, hemos visto que el déficit habitacional crece notablemente. Entre el 2015 y 2017 creció un 13%. Entre el 2017 y 2021, que es la última que hacen, no se puede sacar muy bien la información, porque solamente podemos hablar del déficit por allegamiento puntualmente y no por calidad de vivienda, ¿ya? Pero ciertamente también ciertamente no ha disminuido el déficit. Y vemos ese crecimiento, vemos un crecimiento importante en las familias allegadas con algún grado de hacinamiento, 35% de incremento de familias allegadas con hacinamiento, ¿ya? Y lo que decía también Andrés, un 81.000 familias en campamentos. O sea, claramente vemos una explosión de allegamientos, campamentos y problemas de déficit. Todos son relacionados, muy potentes, ¿ya? Y eso es un tema grave que trae un problema social complejo, trae unas demandas complejas, trae enojos complejos, digamos, de la población que hay que empezar a canalizar, digamos, ¿ya? ¿Ya? Si uno mira eso, y me concentro ahora en Santiago, y ahí quiero poner un poquito un zoom en quiénes son estas personas. En Santiago hay 198.000 familias allegadas, y eso voy a hablar desde el allegamiento, pero no es el único problema. Hay 30.000 viviendas irrecuperables, hay 7.000 personas en situación de calle, y hay 19.000 personas en campamentos, hogares en campamento, perdón, en Santiago. O sea, claramente hay una cifra bastante importante de déficit en general, ¿ya? Ahora, ¿qué grupo de familias son? Para que entender quiénes son estas familias de déficit, ¿ya? Y si uno la distribuye por ingresos, saqué 3 rangos nomás, ¿ya? Familias entre 3.000 pesos mensuales y 500.000 pesos de ingresos, digo 3.000 porque existen, ¿ya? Hasta 500.000 pesos el primer grupo, que son las familias de ingresos bajos, ¿ya? De hecho, 84.000 familias son de ingresos bajos, 104.000 familias de ingresos medios, ingresos entre 500 y 1,8 millones de pesos. Y hay 10.000 familias de ingresos altos con allegamiento, con hacinamiento, que son ingresos superiores a 2 millones de pesos, ¿ya? Esa es una distribución, la hice yo, esa distribución, la verdad que para poder entender un poco más el problema. Y ahora, si uno mira esa distribución, por ejemplo, los ingresos bajos representa el 13% de los ingresos bajos de la región metropolitana son familias allegadas, o el 8% de las familias de ingresos medios son allegadas, digamos, en Santiago, y el 3% de los ingresos altos está también con algún grado de allegamiento. ¿Cómo son esos hogares? ¿Ya? En general, hoy día la media de Chile es como 2,8, 3 personas por hogar, eso es lo que son. En el caso de los ingresos bajos, miren ustedes 2,1, o sea, se ven menos personas por hogar en las familias allegadas de ingresos bajos. Eso es una cosa que ya es una cosa interesante de mirar, ¿ya? ¿A qué vivienda acceden según los ingresos estas personas? Y acá voy a poner un gráfico que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Las barras de este gráfico, ¿ya?, es la distribución de ingresos de las familias allegadas en Santiago, ¿ya? O sea, acá vemos que las familias de ingresos bajos, este 43% de la familia, acá está en este grupo que está a la izquierda del gráfico, digamos, ahí están cómo se concentran las familias, digamos. Las de ingresos medios están en el medio acá, 104.000 familias, y después las de ingresos altos. ¿Qué es lo que dice esta línea roja que está, o naranja que está puesta en el gráfico? Esa es la línea de a qué dividendo puntualmente o a qué precio de vivienda pueden acceder esas familias, considerando un crédito a 30 años, digamos, ya con una tasa del 3%, 2,5% por la tasa, ¿ya? Y considerando también que las familias pueden acceder solamente a viviendas que pueden, que el dividendo es máximo el 25% del sueldo, que es un poco la regulación que existe. O sea, uno no puede pagar más allá que eso de dividendo en general, es la norma en general. Y miren ustedes lo que pasa acá. Las familias de ingresos bajos, el segmento de ingresos más alto, la familia de ingresos bajos, que es de 500.000, recién ahí uno podrían acceder a viviendas de 1.000 UF, desde el punto de vista de acceso a mercado, digamos, ¿ya? Recién ahí, no pueden acceder a más de viviendas de 1.000 UF, ¿ya? Y en general es mucho menos en todo el espectro, digamos. Y la oferta acá es muy poca, es el 1% de la oferta de mercado, ¿ya?
ya que son 390 unidades en general, lo que uno puede ver en los últimos ofertas que hay para ese rango de precios, digamos, ¿ya? Que es muy, muy pobre, digamos, ahí casi no hay oferta, ¿ya? Si uno mira ingresos medios, pueden desde 1000 UF, el precio de vivienda, hasta yo diría 3000 UF de precio de vivienda, y entre 1000 y 2000 básicamente hay 4,2 mil unidades de oferta, ¿ya? Hay un 8% de oferta, digamos, ¿ya? Y principalmente acá esas ofertas son básicamente con algún grado de subsidio. Y entre 2000 y 3000 ya es más mercado, que está ahí concentrado básicamente el 32% de la oferta en ese mercado, ya vivienda entre básicamente 2000 y 3000 UF, ¿ya? Y ahí están las familias que pueden acceder, digamos, acá el 32, el 16% de las familias de ingresos medios pueden acceder a esto, el 36, 16 del 52, 16 relativo a ese número, ¿ya? Y después, en los ingresos altos, ¿ya? Que estas 5.000, estas 10.000 familias, ¿ya? Vemos que pueden acceder a viviendas sobre 3.000 UF y ahí está concentrado el 60% de la oferta, ¿ya? O sea, claramente no cuadra la oferta en general existente en el mercado respecto de las necesidades, por llamarlo así. No hablo de la demanda acá, porque en realidad la demanda no es solo el allegamiento, no es solamente el déficit, hay mucho más demanda que eso, pero claramente no van cuadrando mucho las ofertas con la demanda, y eso es lo primero que uno puede analizar cuando lo analiza por distribución de ingresos. Y en el caso de arriendo, también pasa un poco distinto, digamos, la familia de ingresos más bien bajos, otra vez la misma, puede acceder hasta arriendos máximo de 233.000 pesos, digamos. Hay un subsidio de arriendo que está entre los 200.000 y los 233, perdón, no, un poquito más, yo diría entre menos de 200 hasta 233.000 pesos, que hay un subsidio de arriendo, que está este rango acá. Hay una oferta, poca oferta en este rango. Después las familias de ingresos medios tienen bastante más oferta, 64% de la oferta está en este rango, ¿ya? Tienen bastante oferta relativo, hay alto déficit, pero hay alta oferta también, ¿ya? Y acá entra muy fuerte, sobre todo en el rango más bajo, los multifamilies, los departamentos chicos que están metidos en este mercado, ya que hay una oferta importante y hay también una oferta insatisfecha, digamos. Hay demanda insatisfecha en este mercado también, ¿ya? Y después los ingresos altos que pueden llegar a viviendas de más de 600.000 pesos de ingresos, ¿ya? Hay el 35% de la oferta se concentra ahí. O sea, claramente este es el mercado más atendido, voy a decirlo, y el mercado medio está atendido, pero no suficiente, digamos, para el tamaño de ese mercado. O sea, claramente, pero atiende mejor el arriendo, atiende mucho mejor los segmentos que puntualmente la propiedad en este sentido, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, un porcentaje muy importante de la familia, el 95% de las familias allegadas tienen dificultades entonces para acceder, ya sea a vivienda propia o incluso arriendo, ¿ya? ¿Y qué hacen entonces? Bueno, las familias de ingresos bajos, su única posibilidad hoy día son los subsidios de S49, que es la vivienda regalada, por decirlo así. Las familias de ingresos medios tienen mucho más alternativas, tienen subsidios de S01, de S19, subsidios de arriendo, más adicionalmente tienen un mercado al que pueden acceder, un acceso a crédito y otras cosas, con lo cual están más abastecidas en ese sentido las ingresos medios. Las altas las saqué porque en realidad es un caso más particular. Si uno mira ahora ¿a qué pueden acceder las familias de ingresos bajos? Como dije, a DS49 de subsidio. Lo primero que uno ve es raro porque dice acá que el DS49 lo que hace es limitar el tamaño de la vivienda. Dice la vivienda de DS49 tiene que ser mínimo de 2 a 3 dormitorios, de hecho 50 metros, ¿ya? Y si uno mira la composición de los hogares en los hogares de ingresos bajos, digamos, con allegamiento, se da cuenta que el 60% son hogares unipersonales o uniparentales. Primera pregunta, ¿qué sentido tiene de repente producir vivienda de 50 metros cuando vive una persona, o máximo dos? ¿Ya? Por ahí, en ese sentido, dos o tres. ¿Ya? La verdad que uno se da cuenta que acá hay una distorsión que en el mercado, la regulación no está atendiendo a un segmento importante de personas que sus necesidades otras, que podría producir viviendas más baratas incluso y llegar a más personas. En el caso de ingresos medios, la oferta es re amplia. Ahí están desde un estudio hasta un dormitorio, hasta más, ¿ya? Sobre todo en arriendo, ¿ya? Y acá se ven más familias, digamos, el 26% son hogares uniparentales o unipersonales, ¿ya? No como el caso de ingresos bajos, pero acá están abastecidos. Si uno mira el multifamily que tocaba Andrés, un porcentaje importante, cerca del 40 y tantos % de la oferta de esos departamentos son bajo 30 metros, ¿ya? Y son quizás los más demandados, ¿ya? De hecho son los más demandados, ¿ya?
y por este tipo de hogares básicamente más pequeños, que son muchos y cada vez más. ¿Ya? Y esa es otra cosa que encontramos. Y otro dato interesante, si lo miramos por número de subsidios promedios pagados por año, ¿ya? Vemos que para las familias de ingresos bajos en Santiago se han entregado en promedio 2.700 subsidios promedio al año. Y en el caso de los ingresos medios, entre todos los tipos de subsidios, 6,2, 6.200 subsidios promedio al año. Si uno mira esos números y el déficit y la cantidad, quiere decir que para 84 familias a este ritmo requerirían 31 años en resolver su problema solo de stock, ¿ya? Si seguimos con el mismo ritmo de entrega de viviendas, el del 49 en general. O sea, es un problema gravísimo. La gente no tiene ninguna opción de esperar 30 años, digamos, para poder tener una solución habitacional. En el caso de ingresos medios son 17 años. ¿Ya? Ahora, si uno a esto le agrega las 19 familias que viven en campamento, que son familias básicamente de ingresos bajos, ¿ya? Estos 31 años se convierten en 38 años. O sea, ciertamente cuando uno ve esas cifras, dice, oye, al ritmo actual que estamos solucionando el problema, sobre todo para familias de ingresos bajos principalmente, pero también medios, la verdad que este es un problema que no se va a solucionar. O sea, 38 años solamente para stock y se va generando flujo todos los años igual, con lo cual esta cuestión va a durar eternamente. O sea, acá hay que hacer algo y es un tema súper relevante de abordar. Ya hay muchos instrumentos y acá hay que abordar distintos instrumentos de subsidios, distintos instrumentos de apoyo, más apertura en mercado, más mercado de arriendo. Ya, hay muchas más cosas que abordar, ¿no? Para poder en el fondo ir solucionando este grave problema de déficit habitacional que hay en Chile. Algunas consideraciones importantes del mercado. Tocó una, adicionalmente, la tocó Andrés, se empezó a discutir, ¿cierto?, por la reforma de pensiones, la eliminación del crédito especial de la construcción, ¿ya? Que lo asimiló a un IVA. El crédito especial de la construcción, ¿qué es lo que es? Básicamente es la recuperación del IVA del proceso constructivo. Ese siempre ha sido el crédito especial, ¿ya? Pero lo interesante de ver es que si uno analiza cuántas viviendas se producen al año en Chile, en promedio, todas, las sociales, con subsidio, con todas, son, por lo menos en el periodo 2010-2019, son 126.000 viviendas las que se producen en ese periodo, ¿ya? Anualmente en ese periodo. Y si uno mira la composición, se da cuenta que de esas 68.000 familias de esas, o sea, poco más de la mitad de las viviendas producidas son con subsidios, ¿ya? Y si uno ve las viviendas que están con crédito especial, dijo Andrés, 3.800 UF el precio máximo, yo diría puede llegar hasta 4.500 viviendas UF el precio de una vivienda incluso con costo de construcción hasta 2.000 UF, uno lo ve, digamos, esos números. Si uno ve ese mercado, se da cuenta que el 92% del mercado de la vivienda en Chile tiene crédito especial. O sea, y el 92% que es bajo, puse acá 4.500 UF, o sea, en el fondo el 92% de las familias básicamente ingresos bajos, medios, digamos, en general, son las que reciben este beneficio, digamos, a través del crédito especial, y eso se pierde, o sea, ese 92%. Una cosa compleja de este gráfico es que el mercado puro y duro, digamos, sin ningún tipo de apoyo, es solamente el 8%. O sea, uno cuando habla del mercado de la vivienda en Chile y habla del mercado puro y duro, sin ningún tipo de apoyo, es bastante chico comparado con la realidad, es el 8% total, el resto es mercado que tiene algún grado de apoyo del Estado, ya sea tributario o ya sea subsidio. Y acá claramente el efecto es terrible, o sea, estamos hablando de aumentos de precios importantes, estamos hablando de déficit importante y le estamos agregando un costo adicional ahora en la vivienda que equivale al recupero del IVA de la construcción, que es más o menos, en términos de costo, promedio un 10-11% del costo de la construcción se va a ir en esto. ¿Ya? Digo un promedio de ese tipo porque en realidad está limitado ese beneficio por arriba, o sea, el máximo son 225 F, con lo cual la vivienda más cara del rango de 2.000 hacia arriba tiene limitado el beneficio, con lo cual por eso no es exactamente el 12,35% del beneficio, sino que es más o menos el 10 en promedio, 8, 10 en promedio de costo. O sea, estamos subiendo el costo de la vivienda en promedio, como digo, un 8, 10%, ¿ya? Ante todo este escenario de déficit tremendo y justamente de aumento en general de precios que han habido en los últimos años. Esto es gravísimo. Yo encuentro que esto es grave, es muy grave mirarlo así. Creo que acá uno debería pensar mucho más en cómo soluciona los problemas de déficit, cómo soluciona los sectores medios vulnerables, qué soluciones hay, y no empezar a quitar beneficios que van a traer un problema complejo, ¿ya? Adicionalmente, bueno, la confianza de la construcción, otro dato importante, ha ido mejorando, pero sigue siendo, dándole el límite todavía entre lo optimista y pesimista. No se ve un futuro, no estamos confiados todavía hacia adelante, por varias razones.
los créditos, las restricciones bancarias se han ido relajando en el tiempo después de la pandemia, puntualmente, porque fueron muy duras durante la pandemia, pero siguen siendo, en el caso de las inmobiliarias o las constructoras, todavía un poco duras respecto al promedio, respecto a la media, o sea, en el mercado más duro, digamos, desde cero negativo, ¿ya? Pero han mejorado notablemente, digamos, las restricciones bancarias, no le digo las condiciones, las tasas han ido subiendo. Este no es el último dato, pero básicamente la tasa hipotecaria, desde que empezó a subir la TPM o antes, empezó a subir también, ¿ya? Y vamos a ver probablemente mucho más alza de la tasa hipotecaria, producto del tema de inflación, producto del tema de la TPM, que lo más probable es que siga subiendo fuerte durante el año 2022, producto de lo que está pasando con la inflación en general. O sea, claramente las tasas empiezan a subir, que es otro costo adicional a poder acceder a una vivienda. O sea, claramente tenemos harto, se le pide un beneficio, suben las tasas, hay déficit, ya, hay familias complicadas, digamos, y aumentos por constante de precios, y este escenario no lleva nada más que a hacer más difícil todavía el tema de estas condiciones. Con todo, uno ve que las viviendas este año se van a recuperar, o sea, básicamente van a estar muy cercanas a lo que fue el 2019, ¿ya? Va en franca recuperación después de la crisis, vamos a llegar a un nivel parecido, un poquito inferior probablemente al 2019, pero un mercado que, como digo, sigue siendo dinámico porque hay una demanda insatisfecha bastante grande en este mercado. Bueno, eso es la conclusión. Hay una brecha bastante insostenible entre oferta y demanda. Yo creo que es un tema que hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Y eso nos está llevando a mucha discusión social. Yo creo que gran parte de los problemas que estamos viviendo sociales y las molestias sociales tienen que ver con calidad de vida. Y esa calidad de vida, lo que es la vivienda y el entorno, es una parte súper importante para las personas de su calidad de vida. Los instrumentos públicos hay que renovarlos, hay que ampliarlos, hay que ser más continuos. Hay muchas realidades distintas. Creo que acá toda solución o todo es posible, todo vale acá. Yo creo que acá uno debe crear muchas alternativas, digamos, de poder resolver el problema, ¿ya? Y quizás otro tema importante es la concentración. Yo creo que un tema relevante que es urbano. Cuando como decíamos al principio, los terrenos son cada vez más escasos, ¿cuáles? Los terrenos deseables, que tienen infraestructura, que están bien conectados, que tienen buena seguridad, que son los más deseables, suben de precio muy rápido, digamos, que se hacen inaccesibles. Pero hay un montón de terrenos urbanos un poco menos deseables, digamos, que no tienen tanta seguridad, no tienen tanta infraestructura urbana, tanto acceso, que si hubiera una política clara de mejorar lo urbano, llevar más infraestructura, llevar más servicios, llevar más seguridad a esos terrenos, obviamente pues, se pasarían a ser deseables, porque son terrenos donde viven personas, viven hoy día esos terrenos, digamos, y podrían ser más deseables si que se mejore lo urbano en el terreno. Y al ser más deseable, uno podría ampliar el rango de posibilidades de oferta de terreno en la ciudad. De hecho, hay muchas partes que todavía hay buenas conexiones, pero mala seguridad, o sea, que limitan un poco el desarrollo inmobiliario. En ese terreno, yo creo que acá una política urbana que parta con un estándar urbano mínimo razonable es súper importante acá para poder hacer todo el área urbana deseable, finalmente, que es un objetivo importante y así no tener problemas, ¿cierto?, de déficit de suelo o falta de suelo para poder construir. Y bueno, el mercado inmobiliario se ha ido recuperando, yo creo que se va a recuperar, digamos, pero va a estar otra vez con problemas producto de todas las alzas de precios que siguen adelante, alzas o eliminaciones de beneficios o alzas de tasas. Todos esos problemas van a ir afectándose adelante un poquito también el mercado. Yo creo que son temas que hay que tener presente y hay que meterlos en los modelos de evaluación hacia adelante. Eso como conclusión. Muchas gracias. Partamos entonces con la ronda de preguntas. Han sido exposiciones bien completas, muy interesantes, con muchos datos. De hecho, tenemos un par de personas que nos están pidiendo compartir las presentaciones, así que después les damos la respuesta. A mí me gustaría, dado que tenemos poco tiempo para las preguntas, tenemos un diagnóstico bastante completo con las dos exposiciones de lo complejo que está el solucionar este déficit habitacional, porque tiene muchos diferentes componentes, algunos de política pública, otros simplemente de realidad. Pero sí me gustaría partir con qué se puede hacer a nivel de modelos de financiamiento desde el sector privado para paliar de alguna manera este escenario. O sea, ¿qué podría venir desde el lado del financiamiento que cambiara un poco el escenario y le permitiera a las personas de clase media, sobre todo, acceder a hogares? Y ahí parto por ti, Andrés, que tienes experiencia en esos temas. Sí, Marily,
A ver, respecto al financiamiento hipotecario, bueno, desgraciadamente lo que está pasando hoy día en proyectos de ley va todo en el sentido contrario, de hacerlo más difícil. Chile, en cualquier estándar latinoamericano, es por lejos el país con mejores condiciones en el sentido de tasas bajas y sobre todo plazos largos. Bien importante este tema de los plazos porque al final, una primera respuesta a tu pregunta, lo que se necesita es bajar la cuota mensual y ese es un componente de tasa y también de mayor plazo. Tener un mercado de capital más profundo, que haya ahorro doméstico, es el único camino solución. Lo que está pasando con los proyectos de ley hoy día va en sentido contrario. Y sin ánimo de latear, déjame dar un par de antecedentes medios macro. Eh, el total así como de stock de crédito inmobiliario en Chile hoy día, bueno, dólar para arriba, para abajo, etcétera, pero órdenes de magnitud deben ser unos 70 billones de dólares. Esa cantidad de créditos tiene más o menos un componente de 90% que están en manos de los bancos y un 10% más o menos en las compañías de seguros de vida como oferentes. Ahí estoy haciendo la conexión, quien otorga el crédito hipotecario y la persona. Si nos corremos nuevamente a la derecha, ¿quién está proveyendo ese financiamiento? Fíjate que nos damos cuenta que más o menos la mitad de los bonos bancarios de largo plazo están en los balances, pre-crisis estos o pre-retiros, en los balances de las AFPs. Y más o menos un 12%, 15% en los balances de las compañías de seguro. O sea, de una u otra manera, más o menos 2/3 de todo el financiamiento hipotecario lo proveen AFPs y compañías de seguro. Entonces, en Que, ese sentido, perdón que te interrumpa, Andrés, el sí, escenario actual del cuarto retiro, o sea, de los 3 retiros anteriores y del cuarto retiro, va a ponerle presión adicional al financiamiento de este sector. sin ninguna duda, y eso es lo preocupante, que en parte esto ya se está viviendo con el alza de tasas, pero el problema, y en esto uno, digamos, estando en el sector privado, tiene una tremenda frustración con lo que está pasando en el Parlamento y en general el sector público, que lo que se sigue haciendo solo va a profundizar y ahondar el problema. Menor financiamiento y tasas más altas. Entonces, ese es como el primer gran tema. Entonces, primera gran corrección, para no alargar la respuesta, girar en reversa. Necesitamos fomentar el ahorro doméstico a través de estos inversionistas institucionales. Ahora Y ahí, tema, Andrés, da la impresión que independiente, o sea, independiente de que se pudiera parar el cuarto retiro, supongamos un escenario así en el Senado, ¿cuánto es el daño ya hecho y qué habría que hacer para revertir todo ese financiamiento que salió del sistema? Cuando tú hablas de ahorro, ¿a qué te refieres en específico? bueno, de una u otra manera, un sector de financiamiento hipotecario sano a largo plazo solo es consistente con la existencia de ahorro doméstico. ¿Por qué hago mucho énfasis en el ahorro doméstico? Porque a diferencia de otros países latinoamericanos en que hay algo de crédito hipotecario, tiende a ser a 10, máximo 15 años y normalmente en dólares. Entonces, el qué hacer y qué revertir, Marilí, todo tipo de política pública para fomentar el ahorro interno. Sin ánimo, podría extenderme, pero Perfecto, nos queda sí. poco tiempo. Pero quizás Javier, siempre que hablaba Merely, lo que ha salido de la FP, el daño, son 50.000 millones de dólares. Eso es lo que ha salido en los retiros, los 3 primeros retiros, ¿ya? Ya que ha salido de ese monto, que es una cifra no menor, digamos, ya que justamente para financiamiento. No solo proyectos hipotecarios. Los países en general que no tienen ahorro nacional para inversión futura, tienen muchos problemas con la inversión, porque finalmente tienen que invertirse, tienen que pedir plata prestada afuera, digamos, en dolarizada, digamos, en otra moneda. Y eso es un problema. O sea, Chile ha crecido en los últimos muchos años gracias a que ha tenido un ahorro local tremendamente relevante. Y si empezamos eso a disminuirlo, la verdad que no solamente en lo que es inmobiliario, sino que en el crecimiento de la economía, en la inversión de la economía, vamos a tener algunas más dificultades. y ya todavía quedándonos en el tema de los proyectos que vienen, ustedes mencionaron los dos en diferentes puntos de sus exposiciones, la preocupación por el proyecto de exenciones. Y sobre todo me da la impresión que la preocupación porque esto se entienda como una ayuda a las inmobiliarias versus un daño a las personas futuros propietarios. Y ahí me gustaría pensarle, este proyecto o esta idea ha rondado muchas veces
en el Congreso. O sea, no es primer gobierno que lo presenta. A ti, Javier, que tú tienes un poquito más de bagaje en estar mirando desde la Cámara de la Construcción, ¿tú crees que este proyecto va a salir tal como está? ¿O tú crees que hay maneras de mitigar el actual proyecto con algunas indicaciones que permitan que sea menos nocivo? Bueno, acá uno ve el diario en los últimos días, digamos, y ve que la única quizás discusión más dura de este proyecto, de este proyecto de franquicia, ha estado en el IVA a los servicios, ha estado en otras cosas. Y como que pasa volado el tema inmobiliario, como que nadie responde a ese tema, como que hay efectivamente una sensación muy fuerte de que ese crédito, ese beneficio va a las constructoras puntualmente y no llega a las personas. Eso yo creo que está muy metido en el Congreso. Yo creo que eso va a ser muy difícil de poder subsanar. De hecho, nosotros hemos dicho muchas veces en el Congreso y los otros actores, oye, pero entreguen el crédito directamente a la persona, no lo pasen por la constructora si quieren. Si la solución es esa, no lo pasen por la constructora. El problema para nosotros de ese beneficio es que las personas tengan más acceso, no porque las constructoras se queden con esa plata. Pero creo yo que tal como va la discusión, de los temas que no hay discusión justamente es con la eliminación de crédito especial. Yo creo que eso va a salir en algún momento, ¿ya? Y más temprano que tarde. Y creo que eso va a ser un efecto muy complejo para adelante. Andrés, a ti, desde el tema de la exención, ¿qué es lo que te preocupa y qué te gustaría ver en términos de indicaciones, de cambio? Mira, que yo desgraciadamente estoy muy frustrado porque si bien es cierto, uno en el rigor económico no es bueno hacer diferenciaciones de IVA, no generar distorsiones de esa manera, el sentido práctico de tener el subsidio a la oferta como está hoy día no puede ser la forma más directa para entregar eso a la población. Desgraciadamente, como dice Javier, está como muy tatuado, incorporado, y es difícil tener una conversación racional con sectores, digamos, del Parlamento que creen que esto es nuevamente un beneficio para la empresa constructora y no entienden o comprenden, por todo lo que traté de argumentar antes de la lógica microeconómica, pero sobre todo por la realidad, que ese margen se traspasa completamente a las personas. Entonces, no sé de esa manera cómo contestarte que, digamos, yo tengo la frustración de que solo me gustaría mostrar realidad efectiva de que este crédito se traspasa directamente al comprador final. Entonces, cambiar esto además por un sistema burocrático de entrega de subsidios, puso un muy buen ejemplo Javier, cuando mostraba subsidios, digamos, para personas que viven solas, pero solo hay viviendas de 2 o 3 dormitorios, eso no conversa. Entonces, lo actual es mucho más eficiente y pro mercado, y por pro mercado refiriéndome a tener una conexión más directa entre producto y lo que necesita el usuario. Ahora, ustedes mencionaron durante sus exposiciones una serie de regulaciones que podían en el fondo ser complejas. Y aquí tengo varias preguntas que las voy a unir en una de nuestro público que me gustaría hacer. Primero, voy a tomar la pregunta que tiene que ver en el fondo con la complejidad de las regulaciones, de los precios y el déficit. Gabriel Neira pregunta, ¿cómo se separa el factor precio del suelo del factor regulación? Lo pregunto porque las regulaciones afectan el alza del precio del suelo, entonces que de alguna manera no es el precio del suelo es un problema más regulatorio que real del precio. También pregunta Eduardo Ricci, ¿qué va a pasar en el fondo ahora que hay una ola de alcaldes que tienen interés en revisar algunos de los permisos de construcción? Los hemos visto que ellos públicamente han dado a conocer que tienen ganas de revisar algunos de los permisos entregados. Y finalmente, Marcelo Vargas nos pone con un pie en las presidenciables, que en realidad están aquí a la vuelta de la esquina, y dice que el programa del candidato Gabriel Boric habla de regulación en el precio de las viviendas. Les pregunto si quieren a Javier primero y luego a Andrés, ¿cómo ven ustedes estos 3 factores adicionales que se nos suman? Javier. A ver, el tema del precio del suelo, efectivamente, es un tema más que nada regulatorio, ¿ya? En términos estrictamente económicos, hay suelo, es escaso el suelo, siempre fijo, digamos, pero es suficiente, o sea, no estamos hablando de que todo el suelo está ocupado, ¿ya? Entonces, la razón por la cual el precio sube es porque tú restringes su constructibilidad, restringes su uso puntualmente. Y claramente los mejores suelos, ¿ya?, que están mejor ubicados, que son más caros, si le ponen restricciones adicionales, suben aún más. Entonces, claramente... En ese sentido, Gabriel tiene un punto. El tema del suelo es regulación, ¿ya? Y claramente cómo se soluciona desregulando. Hay mucha literatura que la solución del suelo es
densificando, creando otros planos urbanos que permitan más uso del suelo, digamos, más eficiente el uso del suelo. Y creo que esa es la solución, pero no vamos en ese camino. Respecto a la revisión de permisos que pasará, bueno, eso es complejo. O sea, yo creo que hoy día hay mucha discusión respecto a muchos proyectos que han tenido sus permisos bajo, en su momento, digamos, algunos que están incluso construidos, y que efectivamente hoy día hay como una revisión de todo para atrás. Y eso te lleva a incertezas jurídicas tremendamente fuertes. Han habido hartos problemas ya en la Corte, puntualmente respecto a este tipo de cosas. ¿Ya? Proyectos en Viña, proyectos en varias partes que han demorado años justamente porque empiezan a intervenir los permisos, a discusiones muy complejas, ¿ya? Legales y todo. Y eso yo creo que va creciendo. O sea, la verdad que ahí también tenemos un problema de ese tipo que todo se quiere revisar, no solamente en construcción, no solamente en inmobiliario, sino que también en lo industrial, en los grandes proyectos. O sea, por todos lados se quiere como revisar todo de nuevo, y eso es complejo, digamos, ¿ya? La regulación de precios es un tema que es bien complejo, porque hay muchas partes del mundo, efectivamente, que tienen arriendos regulados u otras cosas reguladas. Y la evidencia internacional es que cuando eso ocurre, empeora el problema, porque se empieza a concentrar. Entonces, la verdad que también hay evidencia que mientras más libres son los precios, mientras más libertad de mercado hay en la fijación de precios, más se abastece el mercado en todos sus rangos. ¿Ya? Han habido Concentrar, discusiones. perdón que te interrumpa, Javier, ¿tú te refieres a concentrar en un tipo de vivienda o a concentrar en ciertos No, sectores? no, ¿A concentración sectores en y qué vivienda, sentido? en concentración del sector, en vivienda y en personas que pueden arrendarlo, por ejemplo, los subarriendos u otras cosas que empiezan a ocurrir cuando, el ejemplo en Nueva York, un ejemplo bien claro, hay arriendo protegido en alguna zona, ¿ya? Con un precio rebajo, ¿ya? Ciertamente esa persona se da cuenta que hay otras personas que pueden pagar mucho más por ese edificio, que son mucho más caros los no protegidos, y empiezas a transar, empiezas tú, yo obtengo el beneficio, busco el departamento y se lo subo arriendo un tercero al precio de mercado, con lo cual incluso puedo tener un ingreso. Entonces, eso empieza a ser súper nefasto cuando empezáis a tener todo ese tipo de arranques del borde, digamos, ¿ya? Cuando empiezas a fijar condiciones, empieza a haber un submercado respecto a los mercados fijados. Creo que el precio, uno puede buscar ciertas protecciones de precio cuando uno ve proyectos, por ejemplo, tipo, entre comillas, proyectos público-privados, en sitios públicos. Uno perfectamente podría producir edificios de vivienda para arriendo en terrenos públicos, hechos por privados y administrados por privados, y podría fijar razonable el precio en un proyecto a 20, 30 años, digamos. Eso se puede hacer. Y lo hemos hecho, lo hemos mirado y podría llegar a situaciones distintas, pero no se trata de precios fijados. Yo creo que la fijación de precios en la economía ha sido nefasta en la historia, digamos, cualquier precio que Claro, tú más que fijes precios es fijados y nefasto, son contratos a ¿ya? largo plazo nomás, Tú puedes hacer a control a plazo largo plazo, fijo. eso puedes hacer, Claro. ¿ya? Pero ciertamente fijar el precio políticamente es bastante complejo, digamos, en todos los mercados. La asignación de recursos pasa a ser súper ineficiente, digamos, cuando así es. Entonces, la verdad que, pero sí he visto también esas discusiones. O sea, yo creo que hay discusiones hoy día o grupos que tienden a buscar esa solución del problema, como fijando precios, fijando condiciones. Incluso se ha hablado hasta de inmobiliaria estatal, constructoras estatales. O sea, se han hablado de muchas cosas, digamos, en los programas que En ese son bastante sentido. complejas Sí. en ese sentido. Sí. Andrés, ¿te gustaría agregar algún punto sobre esto? ¿O paso a la pregunta que sigue? No, pensando a la siguiente, sí, básicamente solo quería agregar que del tema que para los no especialistas se asustan con este tema de las revisiones. Yo soy más optimista porque obviamente la autoridad no puede ir contra la ley y todo proyecto a veces puede tener ciertas áreas grises, subjetividades respecto de los permisos y cómo se toman distintas normas de adosamiento, distintas cosas, etcétera. Y yo creo que aquí hay mucha espuma, muchos fuegos artificiales y quien ha hecho las cosas bien no hay nada que temer. Bueno, Ahora te atrasan un proyecto, puede atrasar el proceso, digamos, ese con es los el puntos punto. que tú mismo Sin mostraste en duda. alguno de tus láminas. Sí. Ahora, quería Ese es preguntarle, el punto. para cerrar, hemos tenido un panorama bastante desolador de lo que viene. Sin embargo, Felipe Palavecino, que nos está escuchando, pregunta, dentro de las cosas que se están haciendo a nivel de política pública, a nivel de proyectos, a nivel de incluso de pilotos o de otros países, ¿qué cosas ustedes consideran que hoy día se deberían estar mirando con interés positivo que ayuden a mitigar este déficit preocupante en vivienda en Chile? Si quieres parto por Andrés.
Sí, no, ahí desgraciadamente no tengo mucho que colaborar en lo positivo porque creo que no se ha avanzado suficiente y básicamente qué se podría hacer mejor es que el programa, los distintos programas de subsidio, los cuales Javier es más experto que yo, nosotros no trabajamos en ese mercado, digamos, con subsidio, hacerlo mucho más flexible y que tengan esa capacidad de irse adaptando a la demanda, a las necesidades. Yo soy bien negativo en esto, en el sentido que cualquier gobierno de cualquier color político, en la práctica está actuando muy tardíamente con estos programas. Entonces, ¿qué se podría hacer? Una señal que no ha dado nadie, pero son subsidios a la oferta. Eso significa echarse para atrás con este tema, digamos, del cambio al crédito especial a la empresa constructora. Y lo otro sería algún tipo de entidad independiente que pueda manejar con una mucha mayor flexibilidad los subsidios, los distintos subsidios a la demanda. Nada de eso está en camino. Esa sería mi sugerencia de qué hacer. Javier. Ahora, hay cosas que se están haciendo que, a ver, no en volumen todavía que sea, o sea, importante en volumen, pero no solucionan todavía el problema. El DS19 ha sido un buen instrumento, porque ha permitido producir buena vivienda y buena integración, ¿ya? Eso es un buen instrumento, creo que uno de los grandes instrumentos que se han creado últimamente ha sido el DS19, ¿ya? Se puede hacer mucho más de eso, creo que nada, ¿ya? Porque incluso en el DS19 salen viviendas vulnerables, viviendas gratuitas, Quizás Javier, para en el medio de ese conjunto. Javier, para nuestro público no tan experto, define brevemente ese tipo de subsidio. El DS19 es un subsidio, a ver, primero que todo es un subsidio variable a unidades de vivienda tipo departamento hasta 2.200, que tiene cierta exigencia de que en ese conjunto, en ese lugar, haya cierto nivel de integración social. O sea, si yo tengo un conjunto, en ese conjunto, no sé, un 10%, tiene que ser asignado de alguna forma a personas que no pueden pagar, digamos, en el fondo, y poder juntarse con los otros. Entonces, resuelve un problema de gente vulnerable, promediando con los otros, con los no vulnerables, empezar a resolver en un promedio, digamos, con un conjunto más grande. Eso se han hecho varios y muy exitoso. La verdad que muy exitoso. De hecho, Cintia, la línea Cintia que ha salido en la prensa, se está yendo a uno de esos conjuntos, de hecho, finalmente, ya desde ese 19. Pero hay otros instrumentos, por ejemplo, el arriendo, hay un subsidio de arriendo, que todavía es muy chico y con muchas condiciones, pero ciertamente, dado la movilidad que le dio a la familia, que hoy día una persona joven, por ejemplo, no tiene sentido asignarle una vivienda en propiedad cuando todavía la persona no tiene ni siquiera un trabajo bien definido o un lugar en que está definido donde va a trabajar. No tiene familia a lo mejor todavía. Entonces a lo mejor hay ciertos momentos en la edad que es mejor un subsidio de arriendo y después en el tiempo cuando ya formando familia puede acceder a un subsidio más de propiedad. ¿Ya? O tercera edad, que en realidad tú no tienes para qué tener propiedad, tercera edad requiere un departamento chico, probablemente con un subsidio de arriendo y vives perfectamente bien. Ojalá en un conjunto que tenga habilidades para adulto mayor, digamos, cosas de ese tipo, se pueden hacer. ¿Ya? Y para eso hay varias soluciones, por ejemplo, que hemos discutido muchas veces. Uno es cómo aprovechar los terrenos públicos bien ubicados, no solamente del Estado, sino ferrocarriles, sino un montón de empresas públicas que están perfectamente bien ubicadas en las ciudades, ¿ya? Y que en realidad ahí, a través de un sistema en que se traspase al sector privado por la vía de, entre comillas, concesiones, no quiero llamarlo así porque es malo ese nombre, pero ciertamente un privado puede desarrollar un proyecto de edificio con ciertas condiciones y lo administrarlo por, no sé, 10, 20, 30 años y fijar con eso un precio de arriendo, ¿ya? Puede ser súper atractivo para abastecer un mercado importante en buenos lugares. Y ese es otro instrumento. De hecho, lo que están haciendo los alcaldes, Lavín, lo que hizo Jaude, de crear edificios municipales, es un poco parecido, digamos, de alguna forma, ¿ya? Y no es una mala solución. O sea, al final de cuentas, acá todos los actores tenemos que contribuir a buscar soluciones al déficit, digamos. Y creo que hoy día hay muchas soluciones posibles y hay que aplicarlas. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, hemos estado más de una hora conversando de este tema y yo creo que la verdad es que quizá, Andrés, vamos a tener que hablar hace un segundo de este tema porque tenemos mucho paño que cortar. Les quiero agradecer a Javier su gran presentación, sus números, a Andrés por también acogernos acá y por entregar otros números también que son súper valiosos. Les cuento que este encuentro va a estar prontamente en la página de Frontal Trust y el Diario Financiero, de manera si lo quieren compartir, y les agradezco a todos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias, Marily, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos, gracias. Hasta luego. Un placer.